Hola a todos, bienvenido a un episodio más de Guiando la verdad. Bueno, ya estamos en el tercer episodio ¿Cuarto? ¿Cuarto episodio? Cuarto. Sí, cuarto episodio. Cuarto. Estamos en el cuarto episodio de este esta trimestre, temporada. de esta temporada, de esta temporada. Creo que estamos hablando de unos temas que son muy favorables para nosotros, que creo que nos va a ayudar, son muy esenciales, son temas que de verdad nos va a ayudar demasiado. Y personalmente, hoy vamos a hablar de uno de los temas que personalmente a mí me encanta un montón. Creo que he podido llegar a comprender muchas cosas. La verdad es que nuestro pastor también nos ha ayudado a entender mucho de este tema, entonces queremos compartirles un poquito del conocimiento que nosotros tenemos de esto y pues la verdad, el tema del día de hoy se llama dependencia del Espíritu Santo. Creo que qué tan importante es poder depender del Espíritu Santo, porque así como hemos hablado de la oración, de depender de la palabra, también es importante que dependamos del Espíritu Santo. Si nosotros, está bien, leemos la palabra y todo, tenemos nuestra rutina, pero si no dependemos del Espíritu Santo, creo que no va a haber ningún cambio. No funciona. No funciona. Nuestro corazón seguiría muy frío. No entendemos las promesas o los planes de Dios para nuestra vida. Quizás leemos por leer, pero no llegamos a entender y a comprender lo que Dios quiere decirnos. Entonces es muy, muy importante que nosotros podamos depender del Espíritu Santo. Antes de que podamos entrar o profundizar este tema, quiero que vayamos al libro de Juan, el Juan 14:16. Y dice, Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, realmente viendo este versículo, Jesús va a rogar al Padre para que nos da otro consolador. Es como en este caso Cabal estaba leyendo y Cabal decía que consolador en este caso significa paracletos. Entonces creo que si nos damos cuenta que aquí nos está diciendo que nos dará otro consolador. Otros, el significado de otros que nuestro pastor siempre nos dice un montón sobre este versículo específicamente, y él mencionaba que otro significaba ayos. Y este ayos significa uno igual a él. Entonces Jesús se iba, pero mandaba otro igual a él, igual en poder, igual en majestad. Entonces, creo que muchos tenemos esa idea de que, ay, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera vivido digamos, en el tiempo de Jesús? Yo en su momento Me lo también imagino. me lo imaginé esa parte como, ala, qué lindo hubiera sido si yo hubiera nacido en el tiempo de Jesús, o sea, conocerlo y estar con él. Pero también en un libro yo leía y decían, ellos decían, muchos tenemos ese pensamiento, pero si nos damos cuenta, decían ellos, que hubiéramos tenido que quizás volar para allá, para estar unos 5 minutos con Jesús, a lo mucho. Entonces, ese tiempo de espera, ese tiempo de uno tiene que salir, o sea, es un largo proceso. Hubiera sido un largo proceso. Pero aquí nos damos cuenta que dice, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Entonces, ahorita tenemos esa libertad de estar con Él en el momento que nosotros queramos, en donde estemos, en cualquier momento, en la hora, el día, en cualquier lugar. Nosotros podemos literalmente acercarnos al Consolador y Él de verdad va a estar para nosotros en todo momento. Creo que
Es muy hermoso entender esto, que de verdad Jesús nos dejó otro consolador para que esté con nosotros para siempre. Entonces, creo que es bonito saber que de verdad tenemos al Espíritu Santo y que está con nosotros para siempre. Entonces, no importando literalmente en qué situación estamos, en lo que estamos haciendo, en dónde estemos, porque quizás tenés como un viaje, por ejemplo, en algún lugar del mundo, en algún lugar del mundo, por ahí. Pero no vamos sola, o sea, vamos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y nos dice que es para siempre. Sí, la verdad te digo, como decís vos, o sea, ponerte en la posición, bueno, yo me lo he imaginado como la posición de que estaba viviendo para ese entonces los discípulos, ¿no? Ajá. Podríamos ver que, o sea, ellos fueron muy, muy amigos de Jesús, ¿no? O sea, compartieron muchas cosas con él y que ellos imaginaran vivir sin Jesús, a Sí. ellos les trajo como ese desconsuelo, ¿no? Como Ujú. que tal vez obviamente el desconsuelo me refiero a tristeza de que ya no iba a estar Jesús, pero Jesús no solo miraba ese presente, Jesús miraba el futuro. Ujú. Y quiera que no, el venir a este mundo en su cuerpo humano era un Ujú. limitante para que él siguiera obrando de la manera que quería hacerlo, como decís vos. Ujú. O sea, Jesús estando allá, yo me acuerdo que hubo un dato que nos lo dieron y era que si Jesús estuviera en la actualidad, uno tuviera una que viajar de aquí a Israel y creo que tendrías que esperar, no sé si era un mes o un año, haciendo fila para tener un minuto con Ujú. Jesús. O sea, Ujú. viendo la realidad. O sea, Ujú. imagínate, si tú querías estar Sí. con Jesús, tenías que hacer una fila de mucho tiempo para tener un minuto. O sea, Jesús miraba al futuro y él necesitaba nuevamente ascender Ujú. al cielo para que viniera el Espíritu Santo, porque él ya sabía que cuando él hizo este acto de amor, ¿no? Ujú. Cuando él murió por nosotros en la cruz y cuando él derrotó el pecado y cuando él resucitó, sabía que iba a haber un cambio trascendental en el mundo. Ujú. Entonces no, su cuerpo lo iba a limitar a poder estar con todas las personas que ahora iban a ser también sus seguidores. Ujú. Entonces, realmente decir que hoy el día el Espíritu Santo está con nosotros, o sea, desde que vino en Pentecostés, desde que fue manifiesto en ese día, desde Ujú. ese entonces, o sea, hace miles de años, es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros. Ujú. Y mientras, hasta que Cristo venga, será el mismo Espíritu Santo que seguirá con las futuras generaciones. O sea, su poder, como tú bien lo has dicho, no ha cambiado. Ujú. El poder y la majestad que tenía Jesús es el poder y la majestad que tiene el Espíritu Santo. Y, y como que verlo de esa manera, de que ahora no, o sea, el Espíritu Santo está conmigo, está contigo y está con todos aquellos quienes se lo Ujú. han permitido, ¿verdad? Ujú. Es algo maravilloso, es algo glorioso y creo que era por eso que vamos aperturando con esto, ¿no? De que el Espíritu Santo es fundamental que, o sea, que le demos esa importancia en nuestra vida, que le demos ese toque de importancia, porque todo va acorde a él. Y creo Ujú. que ya le hemos hablado y lo vamos a ir resolviendo poco a poco durante este tema, pero van a ver que los temas que hemos hablado en estos 3, 4 episodios, pues realmente todo va enlazado al Espíritu Santo. Ujú. Lo hablábamos con May, ¿no? Y decíamos, o sea, sin el Espíritu Santo, ningún área funciona. Lo dijimos al inicio, sin el Espíritu Santo, sin su guía, sin su ayuda, sin reconocerlo en nuestros caminos, probablemente mm, no vamos a poder, porque estamos dependiendo, por decirlo así, de nosotros mismos. O sea, estás Ujú. haciendo tu intento de ser un buen cristiano, estás haciendo tu intento, pero es con tus propias fuerzas. Tienes que dejar que el Espíritu Santo obre en ti, verlo como de esa manera, ¿verdad? Ujú. Sí, cabal, no, la verdad es que la promesa del Espíritu Santo es bien Ujú. bonito. Y en este mismo pasaje, en Juan 14, y nos vamos al versículo 17 y nos dice, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Mm, Y la verdad es que es hermoso. Específicamente habla de la promesa del Espíritu Santo. exacto. Saltemos al versículo 18 y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Mm, En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en ustedes. Y el que tiene mis mandamientos y las guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amador por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Este es una promesa hermosa de verdad del Espíritu Santo. ujú, Entonces dice que el Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. ujú. Creo que nos está hablando más a los hijos de Dios, porque está diciendo, no os dejaré huérfano. Y dice, el Mm, mundo por el cual el mundo mm, no puede recibir, no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ujú, Creo que es hermoso esta promesa del Espíritu Santo, que Él estará en nosotros ujú. y con nosotros. De verdad, muchas veces decimos, yo estoy sola, yo Mm. no tengo a nadie. La verdad es que muchas veces llegamos a poner nuestra confianza en personas terrenales aquí en la tierra. Terrenales de la tierra. Terrenales de la tierra. Sí, terrenales, personas, pues sí, personas terrenales. Pues obvio. Pues obvio. Entonces, ponemos como nuestra confianza en las personas de O aquí de la tierra dependencia. o dependencia, ajá, de las personas. Pero si nos damos cuenta, y creo que muchas veces yo lo he tomado de esta manera, Ujú. las personas te llegan a fallar porque Dios quiere que tú empieces a depender del Espíritu Santo. Porque Así es. muchas veces decimos, no, es que esta es mi mejor amigo, o sea, es el lugar donde yo me Siempre gusta voy a estar, estar. siempre voy a estar. Y sí, hay, digamos, lugares seguros, lugares en donde uno puede estar, pero ¿de qué estás dependiendo ahorita? ¿Estás dependiendo de una amiga? ¿Estás dependiendo de algún Mm, familiar? ¿Estás dependiendo de quién persona estás dependiendo aquí en la tierra? exacto. Porque todas las personas aquí en la tierra nos van a fallar, queramos o no, somos humanos, o sea, Fallamos. fallamos, ajá, llegamos a fallar, o sea, yo fallo, Chuy falla, o sea, todas las personas aquí en la tierra llegamos a fallar. Claro, Por claro. más que uno quizás no quiera o no tiene esa intención de dañar a una persona, pero pues uno en cierto punto llega a fallar. Ujú, Entonces, por lo mismo, qué tan importante es que nosotros llegamos a depender del Espíritu Santo y ver esta promesa que Él estará con nosotros para siempre y que va a morar en nosotros y mm, estará correcto. en vosotros. Mm, De verdad, es hermoso esta promesa que en ningún momento nosotros vamos a estar solos, en ningún momento. Quizás ujú, hay momentos de lucha, hay momentos de prueba, hay momentos de situaciones tan complicadas que uno no sabe cómo manejarlo, cómo llegarlo a cabo. Pero si tú empiezas a depender del Espíritu Santo, de verdad, Él te va a ayudar a cómo ver situaciones que quizás hay cosas que tú quizás no estás viendo, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. Eso no significa que esté mal que ujú. nosotros tengamos amigos, la verdad. Creo que como seres humanos somos seres sociales que obviamente, pues sí, Convivimos. convivimos, salimos con amigos, un montón, pero tiene que ser muy importante para ti es depender del Espíritu Santo. Así es. Entonces, creo que Él es nuestro consolador, es el que va a estar con nosotros para siempre, entonces dependamos de Él. Ujú, así es. Y honestamente, o sea, creo que verlo de esa manera, de lo que tú acabas de decirnos, a mí me da la pauta de que el Espíritu Santo vino con un objetivo. Ujú, Y es mucho de lo que encontramos en la Biblia es que va a estar con nosotros todos los días. Entonces, era lo que les decía hace un momento, realmente es maravilloso pensar
en el poder de que, como tú dices, estamos en casa, estamos en otro país, estamos en el lugar donde tal vez no hay población, pero el Espíritu Santo ahí está. Entonces va a ser el Espíritu quien nos va a guiar. Y fíjate que he dejado de ver al Espíritu Santo de una manera en la que yo lo miraba. O sea, obviamente yo siempre he visto al Espíritu Santo con mucha reverencia, ¿no? Pero realmente ahora mi perspectiva, y es la perspectiva correcta, es de ver al Espíritu Santo como un amigo. O sea, el Espíritu Santo, muchas veces creo que uno tiene como la idea de que es un poder, que es fuego, que es una paloma, o sea, que son representaciones del Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo descendió y habitó en Jesús fue en forma de paloma. Cuando vino en día de Pentecostés, fue manifestado como fuego, ¿no? Pero esas son las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no es solo una fuerza sobrenatural o una fuerza así poderosa, que sí lo es, pero el Espíritu Santo es una persona. O sea, realmente nosotros, así como cuidas a un amigo, como cuidas a tu familia, tienes que cuidar mucho al Espíritu Santo. O sea, el cómo hablas, el cómo vivís, y eso, o sea, esto nos va a abrir puertas a otro tema en su momento, pero vamos a que, por ejemplo, tú estás en compañía, por ejemplo, May y yo. Nosotras realmente convivimos mucho tiempo y siempre que convivimos es de una manera sana, ¿no? Pero yo me pongo a pensar de que yo no podría venir y hablar como aparentar solo cuando estoy con Mai, pero después soy otra persona, ¿no? Y el momento de que Mai descubra como mi verdadera personalidad, entre comillas, como que mira que yo soy una persona súper grosera, yo sé que probablemente la voy a como a lastimar o no sé, ¿me entienden? O sea, como ese momento ya no se vuelve agradable. Entonces siento que nuestra manera de vivir tiene que ser una manera de vivir agradable, porque el Espíritu Santo está contigo todos los días. Entonces yo no puedo vivir, ahí sí que no le puedo esconder nada al Espíritu Santo. Él escudriña nuestros corazones, Él conoce nuestros corazones. Entonces, si yo te digo que el Espíritu Santo es una persona y esa persona del Espíritu Santo es tu amigo, tienes que cuidar esa amistad. O sea, así como tratas de bien a tu amistad, así como hablas con tu amigo, así con tanta confianza, es de la manera con la que tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Y es que ahí viene un paso de fe de nosotros, ¿no? Porque obviamente es algo que no vemos. Honestamente, el Espíritu Santo con estos ojos yo no lo puedo visualizar, pero mi corazón sabe que Él está ahí, mi corazón sabe que Él me está escuchando, o sea, tiene esa certeza, tiene esa convicción de que yo sé que a donde yo voy, Él va, donde si yo voy a un lugar que no conozco, yo me pongo en manos de Él y yo sé que Él me va a estar cuidando de todo. Entonces, es eso, ver al Espíritu Santo como tu compañero diario, cuidar lo que ves cuando el Espíritu Santo está contigo, o sea, todos los días, o sea, todo momento cuidar las palabras que salen de tu boca, porque el Espíritu Santo está al lado tuyo. Entonces, es eso, como decía Mai, obviamente en la tierra terrenal vamos a tener muchos amigos, vamos a tener eh, mucha clase de convivencia, ¿no? Familiar, de amistad, laboral, de todo. Entonces, eh, está bien, pero obviamente, como decíamos, no depender de un círculo social, que si no está esta persona, como decimos muy vagamente, como si no está esta persona, me muero. Es que si no va esta persona, yo no voy. O sea, no dependamos de las personas, porque como dice Mai, todos fallamos. En algún punto no podría decir, no le podría decir a Mai, confía 100% en mí. Yo en lo que pueda dar lo mejor de mí en una amistad, pues lo doy, pero yo sé que en algún momento pues uno falla, ¿no? Como que uno no está 24/7, pero como dice Mai, la maravillosa promesa del Espíritu Santo sí está y es de estar 24/7 todos los días que tú estés aquí en la tierra. Porque en algún momento no lo hemos visto de esa manera. Es porque no hemos abierto, no hemos quitado ese velo que hay en nuestros ojos. No nos hemos dado cuenta de quién nos acompaña todos los días. Entonces, obviamente, si, por ejemplo, yo todos los días uso una mochila para ir al trabajo, la cargo, la cargo y la llevo. Pero capaz en mi mochila hay algo importante, yo qué sé, algo de valor. Pero como yo no escudriño mi mochila porque solo saco lo necesario y charará, nunca voy a descubrirlo eso.
Y probablemente sea algo que sea importante para mí, pero nunca lo llegué a buscar. Por lo tanto, siempre estuvo conmigo, más no fui consciente de que estaba ahí, en mi mochila. Entonces, imagínense, el Espíritu Santo es algo que todos, es una promesa para todos que tenemos, que Él va a estar ahí como intercesor, que ya lo vamos a hablar, como ese consolador, como lo hemos dicho en episodios anteriores, quien nos ayuda, quien nos guía. Pero si yo no me dedico a buscarlo de corazón y a estrechar mis lazos con el Espíritu Santo, va a ser algo maravilloso que nunca lo voy a poder disfrutar. Porque en mi corazón no está el buscarlo, en mi corazón no está el deseo de ver más allá de. Entonces es de pedirle mucho a Dios y al Espíritu Santo de que realmente lo sintamos todos los días. No, sí, la verdad es que sí, es importante que le pidamos al Espíritu Santo que Él nos guía en todo lo que vayamos a hacer. Creo que es tan importante. Y otra de las cosas que a mí me encanta es que habla específicamente de que el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Cuando nosotros, muchas veces pasa que yo necesito orar, pero ¿qué le voy a decir? Digamos, ¿cómo voy a orar? ¿Qué tengo que decir? O quizás hay cosas que, digamos, nosotros queremos, pero quizás no es algo que necesitamos o no es algo que Dios dice, no. Entonces, algo así hablamos la semana pasada. Entonces, el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú puedas hablar con Dios, a que incluso vamos a Romanos 8:26 en sus Biblias, Romanos 8:26, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo que literalmente es ver que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, no sabemos qué decir, incluso cuando queremos agradecer, quizás no sabemos cómo agradecer, pero el Espíritu Santo viene y Él intercede por nosotros. Así como aquí en la digamos así ahorita, cuando Jesús vino, obviamente Él estaba intercediendo por nosotros, porque Él oraba siempre. Él tenía como su espacio por orar, incluso digamos, en el libro de Juan, hubo un capítulo en donde ya fue como en la última oración que él hizo, en donde pidió por nosotros, pidió por sus hijos, por su iglesia. Entonces él intercedía por nosotros. Pero ahorita que él se fue, entonces ahorita él está intercediendo al Padre allá por nosotros. Pero acá en la tierra tenemos al Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Entonces creo que es hermoso entenderlo, que el Espíritu Santo está con nosotros aquí y intercede por nosotros. O sea, intercede por mí, intercede por Chuy, intercede por ustedes. O sea, de verdad el Espíritu Santo intercede por nosotros. Conoce nuestros corazones. Conoce nuestros, exactamente. Entonces, realmente es muy importante. Y creo que también que la semana pasada estuvimos hablando de la palabra, también estuvimos la oración. Estuvimos también hablando también de lo importante que es depender de Él, porque dice que en la palabra Él ilumina nuestro entendimiento para aplicar la verdad de la Biblia. Entonces, creo que es importante que de verdad el Espíritu Santo nos ilumina. Él nos da como ese conocimiento que nosotros necesitamos entender. Que hay momentos en que pasa que lees un versículo de la Biblia, un texto, fue como, muy bien, ok. Y lo tomas ligero. Ligero. Pero quizás la siguiente semana venís con ese mismo versículo, con ese literalmente mismo versículo de la Biblia, como que te confronta o te llega a entender otra cosa, porque el Espíritu Santo vino y te dio
como a entender, te ilumino. te ilumina. Creo que Él nos ayuda a entender, a comprender y así nosotros poder aplicar las verdades de la Biblia. Creo que es muy, muy importante que nosotros llegamos a depender tanto del Espíritu Santo para que Él nos llegue a enseñar, porque Él conoce al Padre y Él, digamos, todo lo que conoce del Padre, Él nos enseña a nosotros, nos ayuda a que nosotros podamos a comprender todo eso. Entonces, es tan importante que nosotros podamos depender del Espíritu Santo, porque de verdad, esta promesa del Espíritu Santo es hermoso. Sí. Es hermoso ver que de verdad tenemos un consolador, tenemos a alguien ahí que intercede por nosotros, un amigo que intercede por nosotros. Sí. Entonces, eso es muy hermoso. No, honestamente, a mí me parece tan maravilloso cada que se habla del Espíritu Santo, ¿no? Porque es alguien que en nuestra actualidad está aquí. O sea, yo sé que en algún punto si eres nuevo, tal vez cuesta comprender un poco que te digamos, ok, Jesús intercede al Padre, el Espíritu Santo intercede a Jesús. O sea, es un poco difícil, pero nosotras creemos en la Trinidad. Tal vez en algún episodio profundicemos más esto, pero yo estuve leyendo hace 1 o 2 meses un libro y me encantó cómo lo explicaba. Déjenme ver si me recuerdo. Si hablamos de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿sí? Son tres, eh, son tres personas, ¿sí? Entonces, digamos, si hablamos como de la luz y todo, es como cuando tú tienes la energía eléctrica, por ejemplo. Entonces está, por ejemplo, Dios es el foco, por decirlo así, Jesús es la luz, pero la energía, o sea, la corriente de energía es el Espíritu Santo. O sea, si te das cuenta, es un todo, pero cada uno su función. Entonces la May nos explicaba que aquí el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a pedir, ¿no? O sea, muchas veces en nuestras palabras, en nuestro momento, cuando estamos ya sea hablando en oración o cuando estamos pidiendo algo, un deseo, una petición, ¿no? Probablemente nuestras palabras se enredan, ¿no? Porque el momento puede ser algo tenso, el momento puede ser algo que no controlamos muchas veces, entonces viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo intercede a Jesús. O sea, el Espíritu Santo intercede por nosotros y Él es quien nos guía. Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros y Jesús intercede al Padre. Como que podríamos decir que ahí va como el orden, pero o sea, cada uno tiene su función, pero quien está en este momento, en nuestra actualidad, es el Espíritu Santo. Dios Padre está en su gloria, en su trono, y la Biblia dice que a la diestra está Jesús, está su amado Hijo Jesús, pero nos ha dejado aquí al Espíritu Santo. Entonces, a quien tenemos aquí hay que apreciar. Yo no les digo, entonces solo eh, eh, nos concentramos en el Espíritu Santo. Realmente es algo que de día a día todos vamos a llegar como a aprender a vivir de esa manera, ¿no? Al Espíritu Santo vamos a tener la relación, vamos a tener esa amistad, como nos decíamos, esa comunión, vamos a cuidar ese lazo que tenemos con el Espíritu Santo, pero siempre hay que adorar al Padre también, hay que adorar al Hijo, hay que adorar al Espíritu Santo. Cuando uno pide, pide al Padre, pero la dirección nos la da el Espíritu Santo. O sea, es un todo, todo, todo que ver. O sea, todos la Trinidad, o sea, los tres, Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo, Padre, Dios Padre, perdón. Entonces, son importantes. Los tres tienen la misma importancia. Entonces, ver ahora al Espíritu Santo, que es nuestro guía, que Él es quien nos acompaña día a día. Entonces, ya viendo ese panorama, uno ya dice como, ok, Él es el quien ahora me va a estar guiando en todos los pasos que dé. O sea, Él me va a estar guiando. Y, como decía Mai, cuando tú lees tu Biblia, y en su momento lo especificábamos, me acuerdo que fui muy puntual en eso, tanto en la Biblia como en la oración, como pide guía del Espíritu Santo, porque íbamos a llegar a este punto que podemos estar leyendo la Biblia, como lo decía Mai, o podemos estar orando, pero es importante que todo eso dependamos del Espíritu Santo, que en todo lo que hagamos nos guíe el Espíritu Santo, porque Él nos ofrece su ayuda.
Él nos da su ayuda. Pero si nosotros ponemos esa barrera de que yo puedo solo, de que yo soy autosuficiente, eh, les puedo decir que las cosas no van a funcionar. No van a funcionar, no nos vamos a estar encaminando a un lado correcto, ¿no? Entonces, yo sé que yo no te puedo decir, porque no oras bien, te va a ir mal, no. Pero honestamente nuestras oraciones son efectivas cuando vamos de mano con la guía del Espíritu Santo. Entonces, comprender eso en todo momento, pues es una maravilla. Realmente vamos a entender muy bien cómo relacionarnos, cómo acercarnos correctamente a Dios, cómo establecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Sí, no, de verdad que creo que es muy, no creo, es muy importante que nosotros de verdad dependamos del Espíritu Santo. Y acá tengo tres puntos, tengo 3 puntos en la cual cómo nosotros podemos depender del Espíritu Santo. El primero es rendición total a Él. Tenemos que rendirnos, de verdad, que nosotros vengamos y nos rindamos a Él. Creo que eso es muy, muy importante, que podamos de verdad venir y humillarnos ante Él. Creo que es importante que nosotros vengamos, así como dice Mari, que es nuestro amigo, que lo contemos todo, o sea, todo lo que nos pasa en el día, en todas las decisiones que vayamos a tomar, todo, que sea mucho, que dependa mucho, que dependamos mucho del Espíritu Santo. Así es. Ajá. El segundo punto es sensibilidad de escuchar su voz y obedecer. Creo que eso es muy importante, que nosotros seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo. Creo que muchas veces pasa que de la nada tenemos como ese sentir de, ¿y si no hago esto? O quizás, ¿y si no voy por este camino? ¿Y si voy por el otro camino? O si cambio de planes, o si no hago lo otro. De verdad el Espíritu Santo te llega a hacer sentir lo que tú necesitas hacer. Entonces, es necesario que de verdad seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo, que muchas veces, porque a veces nosotros no somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, muchas veces llegamos a tomar muchas malas decisiones. Y por lo mismo, es necesario que seamos sensibles a la voz del Espíritu Santo y podamos obedecer lo que Él nos está diciendo. Exacto. Ese punto me encanta porque estamos hablando de su guía constante y de su cuidado y protección hacia nosotros. Me encantó un versículo, si se quedaron ahí en el libro de Romanos, el capítulo 8 y versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí habla acerca del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué sucede? Que muchas veces, como dijo Mike, tenemos ese sentir de que no haga esto, y muchos podríamos decir que es nuestra conciencia, creo que así le decimos, ¿no? Como que en nuestro subconsciente de la nada viene algo como de no hacer algo, y cuando te das cuenta era por una razón, como por alguna razón dijiste voy a esperar a salir 5 minutos un poquito más tarde, y cuando te das cuenta si hubiera salido antes, te pudo haber pasado algo. O como dice May, de la nada cambias de plan, o de la nada te querías ir por un lado y te fuiste por otro. O sea, son decisiones que uno dice como, uy, vaya que lo sentí, pero realmente date cuenta que eso es la protección del Espíritu Santo día con día. Cuando uno siempre pone esa imagen tan gráfica, ¿va? Del angelito y el diablito, que escuchas una voz, escuchas la otra, de cuál vas a seguir. Yo soy más de creer de que, o sea, honestamente es la imagen que te pinta el mundo. Más sin embargo, creo que es cierto, ¿no? Que siempre va a haber como, así como podemos ver esos signos, esas señales, ¿no? De ir por allá, hacer esto, ¿no? También en algún momento vamos a sentir como esos impulsos, pero para no hacer el bien, sino para hacer todo lo contrario. Entonces, es lo importante de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Cuando yo conozco a alguien, por ejemplo, si un día de la nada Mayrita me llama, aunque no sea su número, yo conozco su voz. O sea, la voz de esta patoja yo me la sé, esta es la May. ¿Por qué? Porque, o sea, yo soy muy constante en hablar con ella, o sea, me sé su voz muy bien, a pesar de que sea de otro número. Pero vamos a que si de la nada me llama alguien que le hablé tal vez una vez hace 2 años,
es muy difícil que diga yo como, ¿quién eres? Identificate. Pero vamos a eso, entre más tú estás con el Espíritu Santo, vas a ser más sensible a su voz y vas a saber reconocer que esto es lo que te está diciendo el Espíritu Santo o este es un sentir que no viene de parte de Dios. O sea, es algo que te quiere llevar a un camino en que te puede pasar algo o te quiere separar más de Dios, no lo sé, ¿verdad? Pero es importante. Yo creo que ya cuando uno tiene esa intimidad con Dios, como que es un chip, lo detecta rapidito. Entonces, eso es lo que nuestra meta, ¿no? Como, y no obstante, te puedo decir que la voz del Espíritu Santo es una voz audible. O sea, así como ustedes me están escuchando, yo he escuchado, les voy a ser honesta, creo que testimonio propio no he tenido esa experiencia, pero yo no descarto que sí pase. Yo he escuchado testimonios cuando nos dicen, es que yo escuché tan fuerte esa voz, entonces, yo lo sé, el Espíritu Santo tiene ese poder de hablarnos de una manera audible. Entonces, el Espíritu Santo te habla o te hace sentir o de la nada tú piensas que las cosas pasaron por casualidad, pero no fue casualidad, siempre ha sido el Espíritu Santo. Entonces, como entender eso y que nuestro corazón, nuestros oídos sean tan sensibles a Él, vamos a entender el por qué muchas veces pasan las cosas, ¿no? Ujú. No, sí, y la verdad es que sí, o sea, el Espíritu Santo te habla, sí, o sea, te llega a hablar de diferentes formas. Muchas veces, a veces decimos de que, ay, pero es que yo escuché la voz de esta persona diciéndome esto, pero no es esa persona, es el Espíritu Santo que te está hablando. Entonces, creo que el Espíritu Santo te llega a hablar de diferentes maneras, de diferentes formas. Muchas veces te llega a recordar versículos, te llega, o sea, literalmente te llega a... por eso es importantísimo que nosotros también leamos la palabra, porque así que nosotros tenemos la palabra en nuestra mente, el Espíritu Santo te llega a recordar cuando estemos pasando por una situación complicada. Como que viene ese versículo y te reconforta. Exactamente. Ajá. Entonces, eso es muy, muy importante. Y el último punto, que les dije son 3, el último punto es, Él nos capacita más allá de nuestras fuerzas. Creo que muchas veces, a veces decimos, ala, pero yo no sé cómo hice esto. O sea, yo nunca me imaginé hacer esto. O no me creo capaz de hacerlo. O no me creo capaz de hacerlo, exactamente. Pero el Espíritu Santo nos capacita. Así es. Él es el que nos enseña, Él es el que viene a nosotros y de verdad, y por lo mismo es tan importante que vayamos a depender mucho de Él, porque de verdad Él nos capacita. Y quizás hay momentos en que de dificultad que nosotros decimos es que no sé cómo pasarlo, no sé cómo hacerlo, pero el Espíritu Santo te va a capacitar. Él te enseña, Él te muestra el camino. Exacto. Honestamente, te puedo decir que el Espíritu Santo viene a darte una versión tuya que tal vez en ningún momento te imaginaste ser. O sea, yo siento que en algún momento, pues uno de pequeño, ¿no? O tú ya tienes tan claro tu enfoque de yo soy esta persona, o sea, tú conoces tu carácter, tú conoces tu temperamento. Entonces tú sabes de qué eres capaz y de qué no eres capaz. Y tú ya te has visualizado de aquí al futuro de una versión. Pero, es que realmente llegamos al punto en que nosotros no dependemos, o sea, de nosotros mismos. En el sentido de planes, Dios nos sorprende con cosas inesperadas. O sea, de pequeña, tal vez tú fuiste una persona muy tímida, muy cerrada, pero ahora de grande, tal vez estás compartiendo devocionales con jóvenes, con niños, y tú dices, ¿en qué momento? Si yo nunca me vi en ese tipo de futuro. Pero te dejaste guiar por el Espíritu Santo. Como bien lo has dicho, el Espíritu Santo nos capacita. No es por nuestras fuerzas, es por su Espíritu, dice la palabra. O sea, su Espíritu va a hacer la obra en nuestra vida. Entonces, ahí viene un punto muy importante que me encantó también que lo hablamos en un episodio, que cuando vienen ese tipo como, o sea, wow, logré esto. No. Fue el Espíritu Santo, fue Dios quien te permitió ser capaz de hacer esas cosas, ¿no? Como que no llevar nuestro ego y fui yo. No, realmente hay que reconocer que por nuestras propias fuerzas creo que muchas cosas las hemos llegado a perder, ¿no? Como que no nos salen bien porque es nuestra fuerza, no es nuestra humanidad saliendo, pero que esos talentos, eso que hay dentro de nosotros, el Espíritu Santo hace que salga
lo mejor de ti, en todos los aspectos, tanto dentro de un ministerio, tanto en tu vida personal. El Espíritu Santo está en constante capacitación, porque te va a mostrar a lo que has venido, o sea, vas a ir viendo cómo se abre el camino a tu propósito, ¿no? O sea, ya vas viendo, aunque sea 5 kilómetros de todo lo que te falta. Entonces ya te vas dando una idea de a dónde te está encaminando el Espíritu Santo, qué es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces hay que recibir esa capacitación. Muchas veces, como te decía, muchas veces a uno le da miedo y dice, no, pero yo no. Por ejemplo, cuando viene ese sentir de salir del país y llegar a las misiones, ¿no? Ser un misionero. Y vos decís, no, pero yo no me miro en otro país, es que yo no puedo, es que yo no sé hablar, diría Moisés. Pero vamos a eso, es que uno no va a hacer la obra, va a ser el Espíritu Santo quien va a hacer la obra a través de nosotros. Tú vas a ser un instrumento importante en sus manos. Entonces, realmente, cuando estamos en los planes de Dios, no te sientas incapaz, no te limites a que yo nunca voy a lograr esto, nunca voy a poder hacer esto. Ponlo en manos de Dios y vas a ver cosas que jamás pues, has visto en ti o que jamás otras personas creyeron de ti. Cuando te ven es como, wow, o sea, ¿qué te pasó? Y tú fue el Espíritu Santo. Realmente es así. O sea, Él te va a dar todo eso que ya viene en ti, pero Él te lo va a hacer como revelar, ¿no? Como va a hacer que salga eso de ti. Entonces, no sé si en algún momento tal vez alguno de ustedes han tenido la experiencia. Yo creo que yo sí he tenido la experiencia de estar en algún lugar en el que jamás me creí estar, ¿no? Entonces, como traer esos recuerdos a la mente de, wow, o sea, ¿cómo llegué aquí? O cómo es que ahora las personas ven algo en ti, ¿por qué todos confían en uno? Es porque hay algo que Dios ha puesto ahí y lo que Dios pone en ti, nadie lo puede quitar. Eso me encanta. Entonces, sí, la verdad es que este tema ha sido muy bonito y esperamos de verdad que este tema llegue a sus corazones, que de verdad empezamos a depender del Espíritu Santo y que Él sea nuestra guía siempre. Sí. Entonces, sí, estamos muy felices de verdad de llegar a este punto. La verdad es que creo que es un tema en la que estábamos debatiendo. Sí, y es que hay mucho por hablar y siento que esto es muy poquito y yo sé que en la experiencia de cada uno pues van a ir conociendo mucho más a la persona del Espíritu Santo. Cabal. Entonces, como siempre les decimos, estamos en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Entonces, como Guiando la Verdad. Esperamos que nos puedan seguir por ahí y pues esperamos verlos en los próximos episodios. La verdad es que tenemos ya varios temas por allí que siento que son temas muy bonitos en las cuales importantes en las cuales estaremos hablando. Así Entonces, es. que el Señor les bendiga y esperamos verlo aquí en un próximo episodio. Bye, chicos. Nos vemos.